Hola, zaragocistas. Ya se remató la temporada con un empate contra el Albacete en un partido que no meréis garra comentario. Y ya la despedida da Romadera tal y como la hemos conocido y que el acto pues es yo como se esperaba, emotivo, polío y bien, pero también espero que si se va a transformar el estadio, pues también se transforme el equipo, que ya cal. Y si esta semana esperábamos decisiones importantes, pues ya tenemos a primera con o cese o marcha, como se quiera decir, de Raúl Sanjay. Esto para yo pues ya es significativo porque llega aquí y pasan cosas. Vi una exigencia y si no se alcanzan los objetivos ni de lesos, como en este caso, pues pasan cosas, no soy el único culpable ni el responsable, pero sí que hay una persona pues que era por lo importante, o director general do Real Zaragoza, no se fa un cambio de una persona de un cargo menor, ni un jugador de rotación en la plantilla. Me pienso que se ha feito un buen trabajo, como he dicho, de estructura, de modernizar el club, pero que en aspecto esportivo pues no se ha sabido hacer bien las cosas y que se ha notado pues que Sanji pues desconocía tras solo que ya segunda división y esta temporada pues ha estado muy decepcionante y había una serie de muchas circunstancias y que ha provocado un gran desgaste en muchas no nomás él, como dicen en la carta de despedida, sino que la afición pues ha estado sufriendo cada semana tras semana con un equipo que de que la plegada de Víctor Fernández iba recto a Primera Federación, con, con lo cual que no límite salarial pues esperaba una otra cosa de evolución, de que el primer año pues bien para crear una estructura, aliviar la situación económica, quitar deuda y que este año pues ya pues hacer un proyecto que tenese a Real Zaragoza en la zona altera la clasificación y no ha estado ni de lesos, salvo las primeras 5 jornadas, pues ha estado una temporada que ya es difícil de explicar y de que se junten tantas cosas negativas también. Pues me pienso que o presidente hará parecer más si es que no le vemos a más. Y en Miami que se debe estar por bien, pero también tiene un equipo aquí que le parecerá pues a joya da corona do suyo grupo empresarial y que me pienso que se acabó también a faltar un cierto liderazgo o dirección. Aquí cae el mirar cuando van mal las cosas a Forcén, a los consejeros políticos de Madrid, Cruz, Aguilar, consellers, y a moita chen y no nomás Sanjay encara que siga pues por lo único que por ahora se va. Ya Víctor Fernández lo dijo provocado como zaragocista que y como zaragocista que y plego aquí a poner en peligro o suyo prestigio profesional y posiblemente a suya salud también en venir aquí en estas circunstancias que llevamos 4 años luchando por no baixar, que ya que pro. Y me pienso que cuando charlamos todo Real Zaragoza, que todos y todas sabemos lo que ha sido, lo que
lo que ya a nivel social y demás, pero también cal para dar cuenta cuál es o gran esportivo a día de hoy, que es como he dicho un equipo que os haréis 4 años habitado por no baixar y que al partir de ahí y subirse pues de lo que lleve pues o Real Zaragoza pues que quiere meter más presión a unos jugadores que está demostrado que aguanta la presión pues no llega a su punto fuerte. No digo que haya que baixar o nivel de exigencia, lo contrario, pero sí contar con insertar con un tipo de jugador, ahora que tienes más tienes, que sí pueda estar a ese nivel mental de aguantar lo que hay jugar aquí, porque hemos visto los jugadores que aquí no hacían cosa y iban a otros equipos que cuando digo ni se olvidaban por pujar a primera división y sí que jugaban como sabían y aquí no, aquí pienso que hasta 10 años pues había demasiada emotividad y cuando Víctor Fernández decía eso de que Calé va a tomar decisiones no con el corazón sino de raza profesional, pues me pienso que va una mica por ahí, pues de que a profesionalización llegue a todo y que cuando se moderniza o club, pues viene ganas que también pues al prender decisiones que, que son dolorosas, pero que cal, porque a la fin pues aquí estamos siempre con lo mismo y una cosa muy mala que nos puede pasar es que nos acostumbremos a que el Real Zaragoza se convierta en un equipo no más de segunda división, sino que lucha por no baixar a primera federación en vez de que siga un equipo de una vez que luche por pujar a primera división. Que una cosa es decir lo de la afición, la historia y tal, pero eso al fin no terreno de juego, si no sabemos encauzarlo bien, pues puede ser, como este año, una cosa que faiga mal en vez de que faiga contra. Me pienso que esta semana y demás, porque ya vamos con atraso con esto de que ha costado tanto mantener la categoría, pues o mercado de fichajes, con eso supuesto que ya hace vaya, pero claro, que le puede sufrir a un jugador de jugar en segunda o en primera federación. Pues si tienes la buena oferta, pues habrá Liga o Visa y no la nuestra. Y después pues confirmar si Víctor Fernández continúa o no de entrenador. Venimos que como un adito lo contrario y un poco leyendo de líneas en la rueda de prensa, pues que va a continuar de entrenador, pero que también Cordero va a estar subordinado a lo que le diga Víctor Fernández y que más que un director esportivo sigue un secretario técnico que se encarga pues de ese trabajo de negociar en base a lo que le diga pues su perfil de jugador o un jugador concreto pues que le diga a Víctor Fernández, pero que a la fin ya son 12 años y que cal fer un chido en varias cosas y que ese trabajo de profesionalización y de modernización do club que se ha visto en otras áreas como comunicación y demás, pues también se verá en el aspecto esportivo y más que más también ahora pues con la ilusión que genera un nuevo estadio, los nuevos ingresos que pueden venir por ahí y que
a la fin pues se fueran bien las cosas para que el Real Zaragoza pues pueda luchar a lo menos por pujar a primera división. Pero bueno,